Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de la psicología del miedo. Yo soy psicóloga, mi nombre es Beatriz Huerta, soy egresada de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, este tema les voy a hablar tanto desde la perspectiva psicológica, por eso se llama psicología del miedo, así como desde la perspectiva de ser humano, porque también soy ser humano, también he sentido miedo. Entonces, no hay caretas aquí, ¿no? Vamos a hablar de los miedos a calzón quitado, dirían por ahí. Y esto nos va a servir mucho porque el reconocer nuestros miedos nos va a ayudar a tener un mayor rango de acción. La verdad es esta, puedes decirme, ¿para qué me va a servir a mí esto en las ventas, no? Pero es bien importante que aprendamos a reconocer los miedos y cómo operan en todas las áreas de nuestra vida. Porque a fin de cuentas, los miedos están operando ahí siempre en todo lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué determina que tú, a pesar de estar súper capacitado, porque allá afuera hay un montón de gente súper capacitada, súper capaz, que ha estudiado licenciaturas, que ha estudiado capacitaciones, pero no aplica lo que aprende? ¿Por qué? Por los miedos. Pero si el miedo está operando ahí, yo no sé cómo opera, aunque yo salga allá afuera y digo, sí, soy súper capaz, pero chin, sale el miedo, que es un monstruo enfrente de mí, así como un espectro enorme, y como que me doy la vuelta, ¿no? Entonces, aquí te traigo una frase que yo misma me inventé, que dice que el miedo son esas creencias limitantes, todos sabemos qué son las creencias limitantes, ¿verdad? Que se manifiestan para recordarte que corres peligro, aquí está una frase clave, al hacer lo que ni siquiera has intentado. Entonces, muchas veces ni siquiera has intentado algo, no sabes cómo te va a ir, sabes que eres capaz porque ya te capacitaste teóricamente, pero aparece ahí el miedo para recordarte que corres mucho peligro de hacer lo que ni siquiera sabes cómo te va a salir. ¿Qué es la psicología del miedo? Vamos definiendo el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo o temor, porque se le conoce de las dos formas, es una emoción, es algo que sentimos y que está caracterizada por una intensa sensación desagradable. Si fuera agradable no nos limitara, es desagradable. Entonces es una percepción de peligro, de que voy a correr un riesgo si yo lo hago, ¿no? Y es real o supuesto. Puse en negrita supuesto porque en el mundo actual la mayoría de nuestros miedos son supuestos. A menos que salgamos a la calle y llegue un ladrón con una navaja o con una pistola, se está hablando de un miedo que es real. Pero la realidad es que el cómo opera el miedo viene desde nuestros antepasados. Viene desde ese momento en el que un hombre salía de la cueva y había afuera un animal salvaje, y entonces se activaba todo el sistema operativo del miedo. ¿Y para qué sirve el miedo? Para dos cosas, para atacar o huir. Pero en la actualidad no necesariamente es para atacar, es para huir. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo miedo? Pues me doy la vuelta y que el mundo gire, ¿no? Entonces ya no me atrevo a hacer lo que se supone que debería hacer o lo que quiero hacer. Entonces se deriva de una aversión natural al riesgo, es totalmente natural, o amenaza, y la máxima expresión del miedo es el terror, ¿ok? El miedo está relacionado con la ansiedad. ¿Hasta qué punto puede llegar que tú le des poder al miedo? Ahorita yo como psicóloga nada más escucho que el trastorno de ansiedad generalizada, que el trastorno de ansiedad de esto, que el trastorno de ansiedad de aquello. Hay un montón que enumera el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, que es llegar a un punto en el que esa sensación, esa emoción te genera sudoración, te genera que estés frotándote las manos, inclusive hay gente que se hace del baño, se orina, del miedo, y es algo irreal porque es algo que está en nuestra mente, ¿no? Miedo a que el cliente me diga que no, y por eso mejor ni salgo a enfrentar a los clientes, ¿no? Por eso no hago llamadas. ¿Cómo saber si el miedo es real o no? Que les digo que la mayor parte de las veces no es, y se los voy a comprobar. Sigmund Freud decía que el miedo es real cuando está en dimensión correspondiente del peligro, pero la mayor parte de las veces ese miedo súper elevado no está en dimensión correspondiente del peligro. Si yo, por ejemplo, tengo un miedo inmenso de salir y estudiar una licenciatura porque ya tengo 40 años, entonces en realidad no es un miedo real, ¿cierto? Porque ¿qué peligro corro? ¿Que no la termine? ¿Qué peligro corro? En realidad no hay peligro, ¿cierto? Entonces no está en dimensión. Y de cualquier manera, sea real o no, aquí hay un punto súper importante. Esa sensación, esa emoción es exactamente igual si es real que si no es real. Esa parálisis, esas sensaciones en el cuerpo,
de que me duele el estómago, la cabeza y me voy a desmayar, es exactamente igual si el miedo es real y si no lo es. Y entonces se habla de un miedo neurótico cuando la intensidad del miedo sobrepasa la dimensión del peligro. Y Sigmund Freud definió los dos, que es uno de los grandes personajes de psicología, ¿no? Y entonces, en la actualidad tenemos dos conceptos del miedo, uno desde la psicología conductual y otro desde la psicología profunda. La psicología conductual dice que el miedo es una conducta aprendida, es decir, si yo veía que mi mamá le tenía miedo a los lagartijos y brincaba de susto cuando los veía y se iba corriendo, entonces Betty decía que le tenía miedo a los lagartijos, aunque en realidad ningún lagartijo alguna vez hubiera saltado con sus uñas y me hubiera atacado. Mi mamá decía, le tengo miedo a los lagartijos, mi bisabuelo le tenía miedo a los lagartijos, mi mamá le tenía miedo a los lagartijos. Entonces, ¿qué fue lo que Betty aprendió? Que había que tenerle miedo a los lagartijos, ¿sí o no? Entonces apunta, ¿cuáles son los miedos aprendidos de tus papás? Miedo a qué le tenía papá o mamá, que yo, como conducta aprendida, lo desarrollé también. No necesariamente porque es algo que me haya pasado. Otro, que la psicología profunda dice que es una relación con un conflicto básico inconsciente que no se ha trabajado. En cualquiera de los dos casos, aunque sean muy distintas las perspectivas desde las que se aborda el miedo, en cualquiera de los dos casos hablamos de que es algo que se necesita trabajar. Algo que se necesita trabajar. Entonces, siempre que el miedo aparece ahí, de la manera en la que esté operando, siempre que el miedo aparece ahí, podemos decir que se trata de algo, una señal que nos dice algo que debemos trabajar. Ok, el siguiente punto es cómo operar el miedo. Aquí viene lo interesante. Me encantan los dibujitos de este libro que les voy a recomendar, que se llama Cosas en las que piensa la gente cuando se muerde las uñas. Se van a divertir muchísimo leyéndolo porque tiene un montón de dibujos graciosos. Y aquí, por ejemplo, dice, esta soy yo perfectamente calmada por fuera mientras grito mentalmente. Entonces, a veces, aunque no demostremos ese miedo, interiormente el miedo nos está matando, ¿no? Bueno, por decirle de alguna manera metafórica, nos está afectando a gran escala. Y de aquel lado está la escala Richter. La escala Richter es con la que se miden los sismos y todo eso, pero lo planteé de una manera muy graciosa del miedo, ¿no? La escala Richter del miedo. La magnitud y el nivel de miedo, que está desde lo micro, lo menor, lo leve, lo moderado, hasta lo fuerte, lo grande y lo satánico. El miedo satánico es ese miedo al que tú dices, a esto ni madres que le entro. Que lo haga quien sea y como sea, y si de eso depende ser exitoso, pues ya estuvo que me fregué, pero yo no le entro. Ok, ¿cómo opera? Exactamente igual que la valentía. Exactamente igual. Entonces dices, bueno, ¿en dónde está la diferencia, no? En el pensamiento. Hay un pensamiento, ese pensamiento genera un sentimiento, cómo me siento. Luego la emoción, que es algo más grande que el sentir, a lo que se traduce, ok, el sentimiento, hay una acción, es decir, si yo le tengo miedo a algo que voy a hacer, le voy a huir. Si yo tengo valentía, esa creencia que está en mi pensamiento, que es tú sí puedes, eres un chingón, ¿qué voy a hacer? Me voy a atrever. Entonces todo está residiendo aquí. ¿Cuáles son los pensamientos que te orillan a no hacer las cosas? ¿Qué pensamientos empiezan a operar en ti cuando tú vas a hablarle a un cliente? ¿Qué pensamientos te empiezan a rondar cuando tú tienes ganas de hacer algo que te va a ayudar a ser mejor, ir a un curso, estudiar una carrera técnica, etcétera, pero de repente empiezan a saltarte esos pensamientos? Esos son los que tienes que atrapar, porque si no los reconoces, no vas a poder trabajar con tus miedos. Ok, y aquí viene la mejor parte. Las acciones generan resultados. ¿Quién ha leído Los secretos de la mente millonaria? También estaré a leerlo por si no lo han leído. Porque muchas veces queremos ser ricos y queremos que nos vaya súper bien financieramente, pero no sabemos cuáles son esas creencias en torno a los ricos y la riqueza que operan en nosotros. Entonces, me encanta porque esto de alguna manera es de la psicología cognitivo-conductual, lo maneja Becker en el libro. Que las raíces, que es lo que generalmente no se ve porque está abajo, las raíces del árbol crean los frutos, que son los resultados. Y entonces muchas veces queremos enfocarnos en esto, en el resultado, pero dices, chin, vas por ahí, no tienes resultado, ¿por qué no estás enfocándote en las raíces, que son los pensamientos? ¿Ok? Entonces aquí viene algo muy interesante, el dolor versus el placer. El ser humano, por naturaleza, siempre actúa, decide basado en estos dos.
en alejarse del dolor y acercarse al placer. Todo lo que me cause dolor, adiós. Y entonces todo el tiempo, todas nuestras decisiones van enfocadas en esto, en alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Entonces, ¿por qué si estar en la zona de confort me causa dolor? Porque yo quiero ser más chingón y tener más resultados y sobresalir y tener ese carro que yo tanto sueño. ¿Por qué? Pues porque aunque estar en la zona de confort es molesto, el ser humano la mayoría de las veces prefiere estar en donde está porque le causa mayor dolor salir de la zona de confort. El miedo es tan grande que me causa un dolor tan tremendo que yo prefiero quedarme en donde estoy, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que diferencia a las personas que pasan de la zona de confort hacia el otro lado? El dolor que causa el miedo es más grande que el dolor de quedarse en donde está, a menos que se atreve a intentarlo. Porque en el momento en el que tú te atreves y das ese salto al vacío, es en el momento en el que descubres que ese miedo no era real. Porque a lo mejor tú dices, el cliente me va a rechazar, y llegas con el primer cliente, así todo temeroso, y el cliente te dice, sí, háblame de tu oportunidad. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces desde ese momento dices, ¿y por qué estuve tanto tiempo ahí? A lo mejor de los 10 a los que te les arrimaste, te rechazaron 4, pero 6 te dijeron que sí. 6 accedieron a escucharte. Entonces te das cuenta que sí va a haber mucha gente que te diga que no, pero que eso no es razón suficiente para tener un miedo. Y que si 6 te dijeron que sí, tú llegas súper contento y orgulloso de haberte atrevido. Entonces va a ser la única manera en la que te des cuenta que el dolor de quedarte en la zona de confort es más grande que pasar del otro lado. Ok, ahora, los pasos a seguir si quieres seguir alimentando tus miedos. Ahí te van, porque muchas veces hay gente que quiere quedarse en donde está, entonces pues igual vamos retomándolos, ¿no? Ignóralos, no pasa nada, aquí no pasó nada, yo no soy miedoso. Por eso preguntaba quién es miedoso y nadie levantó la mano, ¿eh? Entonces, ignóralos, ahí no hay miedos, yo no soy miedoso. El 2, cuando te des cuenta que eres un miedoso o lo reconozcas internamente aunque no lo digas, resta la importancia. No pasa nada, todo el mundo tiene miedos. Ok, ahora el punto 3, si te tomas la molestia de prestarles atención, dale la razón cuando te digan que no eres capaz. Lo que diferencia a la gente que es miedosa pero sí se atreve de la que no se atreve, porque todos somos miedosos en cierto modo, es el 3. Darle la razón al miedo y decirle, sí es cierto, no soy capaz. Sí es cierto, nadie me quiere. ¿Ok? Entonces hay que trabajar muy fuerte en la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos, que es la autoimagen, para no darle ese poder a los miedos. Porque a lo mejor el miedo por dentro está, no puedes, pero tú estás así, soy chingón y me atrevo, aunque tenga un montón de miedo. Y aunque a lo mejor llegue toda temblorosa a dar la conferencia. ¿Ok? El 4 es, justifícalos con creencias, así ya para rematarle, justifícalos con creencias y sigue sin enfrentarlos, así, sigue exactamente en donde estás. Ok, el que sigue es el sistema operativo del miedo. Aquí vas a descubrir cuál es tu miedo y te voy a pedir que lo hagas rápidamente, esto nos va a llevar 5 minutos. Te lo voy a dar con un ejemplo. Es el siguiente ejemplito y nos vamos a ir parte por parte, ok. Vas a llenar este sistema operativo con uno de tus miedos. En este momento seguro que lo tienes bien presente. Es para entender cómo opera, ok. Y si te animas, le vas a tomar una fotito a utiliza una hoja que tengas en blanco y vas a tomarle una fotito si te atreves y la vas a subir a redes sociales. Y vas a decir, este miedo me ha estado atacando por mucho tiempo, pero hasta hoy. El día de hoy se acabó, ¿ok? Y esto va a ser para vencer el miedo en grupo. Porque entonces va a haber mucha gente a la que tú sin darte cuenta vas a impactarle y va a decir, sí, yo también tengo ese mismo miedo. ¿Ok? Y le vas a ayudar a enfrentarlo. Ok, el miedo es el siguiente. Yo hice mi ejemplito con este miedo. Intentar tener nuevos amigos. Me di cuenta que Betty es una persona que siempre está muy encerrada y que, aunque soy muy sociable, se me dificulta salir y decir, esta va a ser una relación sólida de amistad, ¿ok? Entonces ese es mi miedo. ¿Cuál es tu miedo? Tu miedo es salir a hablar con los clientes, tu miedo es realizar el reto que te dejaron por ahí en círculo interno, tu miedo es, ¿cuál es tu miedo? Anótalo así claramente. Realiza este ejemplito con ese miedo que dices que tuviste
para que veas cómo opera el miedo. Y si en algún momento un miedo aparece en tu vida, sepas de qué manera funciona. Así también, si tú te atreves a compartirlo con alguien más que es súper miedoso, le vas a enseñar cómo opera su miedo, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, ese es el miedo. Hay un verdadero significado detrás de ese miedo que siempre engloba el mismo tipo de miedo, porque hay tipos de miedos. Es el miedo al rechazo, el miedo a la traición. El miedo que yo tengo a tener amigos es porque otros amigos que tengo me han abandonado cuando los he necesitado. Y el miedo al rechazo. Hay ese miedo al rechazo y miedo a la traición, por eso no me acerco a personas para hacerlos mis amigos. Creencia falsa, si A, entonces B. Si ocurre A, va a ocurrir B. Si intento hacer nuevos amigos, que es A, me van a rechazar. Si hago nuevos amigos, me van a traicionar. ¿Ok? Ahora está reforzado por una creencia. Y es una creencia que me insertó mi mamá. Que a ella se le insertó su mamá. Que es, los verdaderos amigos no existen, todos te terminan abandonando. Y ahí yo digo, los verdaderos amigos no existen, todos te terminan abandonando o traicionando. Entonces esa creencia que opera refuerza ese miedo de lo que ha ocurrido antes en mi vida. ¿Ok? Aumentado por un promedio de 150 horas de overthinking, que es un término en inglés que es darle vueltas a la mente, pensarle y darle vueltas a la semana. 150 horas. ¿Ok? Está comprobado que el ser humano tiene aproximadamente 1000 pensamientos por día. Entonces, a la semana, imagínate, ¿no? ¿Y cuántos de esos pensamientos no están relacionados con tus miedos? Entonces aquí, los amigos no son solo personas con quienes la paso bien, pero son personas a las que necesito. Ok, entonces está ese dilema peleándose, ¿no? Los necesito porque otras personas tienen amigos, veo que la pasan bien y yo me siento sola, pero los amigos traicionan. Entonces hay una pelea, una lucha interna entre todo lo que piensas, que está ahí el angelito diciéndome, Betty, pero es que tienes que tener amigos, los necesitas. Y el diablito, no, pero te van a traicionar, ¿no? Y ahí se están peleando esas dos fuerzas, entonces como que le sufres más, ¿no? Ok, hay una incertidumbre, una falta de control en todos los miedos. Está bien relacionarme, como que ya le racionalizas, pero no los haré mis amigos porque es probable que me traicionen. Sigue operando el miedo, pero esa falta de control es que me traicionen o no me traicionen. Yo no puedo controlar eso, ¿cierto? Yo no puedo controlar que el cliente me diga que sí o me diga que no, aunque yo haga un trabajo bien fregón. Entonces, ¿qué puedo hacer ante eso? Le racionalizas un poquito más. Bueno, me voy a atrever y voy a ver un cliente al día, ¿no? Cuando puedes ver 10. Pero ya es como que un pasito adelante. Ok, siempre hay un deseo de que A, entonces B, no se materialice. Este es el A, entonces B. Es decir, que si intento hacer nuevos amigos no me traicionen. Ese es mi deseo. ¿Ok? A los otros nunca les das gusto con nada, mejor estar sola. Sigue racionalizando. Entonces, me doy cuenta que este es un pensamiento muy del siglo XXI. Y de que hay chicas u hombres muy talentosos que dicen, prefiero estar solo, prefiero estar sola. Porque así no me arriesgo a tener una ruptura amorosa, a que me fallen, etcétera. ¿Ok? Creencia de que si hago D, o sea, otra situación distinta, entonces a B no se va a hacer posible. Entonces ahí es donde entra esa creencia que opera tu miedo. Si no hago nuevos amigos, entonces nadie me traicionará. ¿Y quién te dice eso? A lo mejor te traiciona alguien que ni es tu amigo, ¿no? A lo mejor te traiciona el proveedor de productos de tu negocio. Y se va debiéndote dinero o producto, no sé. ¿Ok? Entonces eso no te garantiza nada. Entonces hay una intervención de amigos, aquí dice muy curioso, intervención de amigos a través del grupo de WhatsApp, que en realidad es qué es lo que opina la gente acerca de tu miedo. Ya sea reforzándolo y decir, sí, no es cierto, la gente ya no se puede confiar en ella. O decirte, no, oye, Betty, échale ganas, oye, sí puedes tener amigos, ¿no? Pero si no tengo amigos, pues no tengo grupo de amigos de WhatsApp. Entonces aquí yo le puse, no tengo amigos, pero veo que otros los tienen y disfrutan. Entonces en esta parte hay una ruptura, es donde puede haber una ruptura con esa creencia, ese miedo. Si además de que yo internamente me creo bueno, aunque tengo miedo, y los demás vienen y me dicen que soy bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Aquí hay esa ruptura. Si yo veo que otros disfrutan teniendo amigos, pues es porque sí se puede tener amigos, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces ya llega la acción, que pueden ser dos cosas. Número 1, la opción segura.
La soledad es súper, así no sufro. Seguir con mi creencia y seguir en donde estoy. O la opción número 2, que es ese salto al vacío, que es, aquí utilicé la frase típica de Joel, pues Ingesu, si me fallan, es su problema, ellos se lo pierden, ¿sí o no? Porque yo me reconozco una persona valiosa y aquí es donde entra la autoimagen. Yo sé que soy súper valiosa y que a donde yo voy sumo. Yo sé que sumo, yo sé que aporto, yo sé que soy una persona alegre, que va a hacer que la pasen súper bien las personas que sean mis amigos, que les voy a enseñar, los voy a impulsar a ser mejores. Entonces, si ellos me fallan, se lo pierden. Y todos los que me han fallado hasta el momento se lo han perdido, porque ahorita la estoy pasando súper. Entonces, eso va a ser lo que va a hacer la ruptura de que yo diga, ok, voy a intentar tener nuevos amigos. Y este miedo lo voy a enfrentar. ¿Cómo enfrentar tus miedos? Aquí vienen algunos tips. El primero y el más importante, conócelos. No puedes enfrentar a nadie quien no conoces. Hay una frase que dice, si no puedes con el enemigo, ¿qué? Únetele. Es exactamente lo que tienes que hacer con los miedos. Conócelos. Y para conocerlos, bueno, vamos a hablar de los tipos de miedo muy rápidamente. Los puse en 3 agrupaciones. Estas agrupaciones son mías y de acuerdo a mi interpretación y a todo lo que me he documentado acerca del miedo. El primero son los fundamentados y los irracionales. Los fundamentados tiene que ver con, ok, hay un antecedente en mi vida en que mis amigos me traicionaron, ¿no? Sí, o los irracionales, que es gente que es tan miedosa, que aunque nunca le haya pasado nada relacionado con, tiene miedo y se escuda bajo ese miedo para no hacerlo. Y aquí entra lo patológico, que es desarrollar fobias. Lo que mi mamá tiene, los lagartijos, son fobias y es aprendido. Y la ansiedad, que es llevar el miedo a tal extremo que lo empiezo a manifestar a través de cuestiones fisiológicas, ¿ok? No poder dormir bien, entonces ya hay problemas de sueño, entonces hay problemas de que no me puedo alimentar, no puedo comer ciertas cosas. Si están unos tiburones alrededor de ti, es lógico que tengas miedo. Ok, ahora entra los miedos de la infancia y los miedos de la adultez. Los miedos de la adultez tienen mucha relación con los miedos de la infancia. Anota cuáles eran tus miedos cuando eras niño. Yo me di cuenta que mi miedo era que pasara el ropavejero y me llevara, literalmente. Porque me decían, si lloras, te va a llevar y no sé qué. Y pues tú, ¿qué es lo que quieres cuando eres niño? Pues estar con tus papás, ¿no? Entonces desarrollé un miedo a perder a mis papás y a estar lejos de mis papás. ¿Ok? Y eso te hace ser un niño inseguro. Ahora está manifestado en tus relaciones. Miedo a que me traicionen, miedo a relaciones, ¿sí o no? Y es el miedo de la adultez, tiene mucha relación con la de la infancia. Entonces, identificar tus miedos de la infancia te va a dar muchísima luz en por qué los miedos de ahorita para poder trabajarlos. Y aquí atrás está uno que dice, miedo a que crezcan árboles dentro del cuerpo tras haber comido una semilla. ¿A quién le dijeron eso sus papás? Me decían, si te comen la semilla de la sandía, te va a crecer una sandía en la panza. Y luego encima vi los Rugrats, en donde le crecía una sandía en la panza a Carlitos. Y yo súper asustada de comer sandía, ya ni sandía quería comer porque tenía un montón de semillas. Entonces ahí está el miedo de la infancia. Porque hay personas que siendo adultas hay cosas que no quieren comer. Pues ¿qué le dijeron sus papás de niños? ¿Quién sabe? ¿Ok? Y está el miedo a no ser amado y el miedo a no ser capaz, que de ahí se derivan todos. Yo, ¿qué miedo tengo a que me traicionen? Pues a que no me amen. Miedo a que me rechacen, que no me amen. ¿Por qué tengo miedo de acercármele a un cliente? A no ser capaz. ¿Por qué tengo miedo del futuro? A no ser capaz. Y estos miedos tan comunes que ocurren en todos nosotros tienen que ver con estos dos, miedo a no ser amado y miedo a no ser capaz. Pero ¿qué pasa si tú trabajas en tu autoimagen y te descubres que eres súper capaz y aprendes en amarte a ti mismo? Esos miedos se van a ir esfumando poco a poco. Y aquí tengo algunas imágenes de ese libro que me encantó. Miedo al fracaso. Y mejor no salgo con los clientes y así no me rechazan. Mejor no hago y aquí tiene que ver con la inacción. El miedo al fracaso, si tu miedo es el miedo al fracaso, tiene que ver, se manifiesta en la inacción. No lo voy a hacer y así no fracaso, ¿sí o no? Pero a la hora de la hora, si tú lo racionalizas, terminas fracasando porque ni siquiera lo intentaste. O porque lo abandonaste, porque tu miedo era tan grande que abandonaste. Aquí está otro, mi mayor miedo es no ser feliz. Este es un miedo que tiene un montón de gente. En ese miedo a no ser feliz no disfruto de los momentos, no me hago feliz a mí mismo y no estoy siendo feliz, irónicamente, ¿no?
Aquí está este que me dio mucha risa. Miedo, es obviamente chiste, ironizando los miedos, a que WhatsApp comience a mandar notificaciones cuando se hace una captura de pantalla. Si yo le estoy escribiendo un mensaje a una amiga que hizo una captura de pantalla para enviárselo a otra amiga, van a estar analizando el mensaje que le mandé. Y aquí está otro, Diarios de ansiedad, de Amalia Andrade, la escritora de Cosas en las que piensa la gente cuando se muerde las uñas. La ironía de la dualidad. Amiga, ¿por qué tienes tanta ansiedad? ¿O por qué tienes tanto miedo, no? Que ansiedad es miedo, no tengo trabajo. Miedo a no ser capaz, no tengo trabajo. Y acá, oye, ¿por qué estás tan ansiosa? Tengo mucho trabajo. Miedo a no ser capaz, manifestado en 2 polos, ¿sí o no? Tipos de miedosos. Aquí es donde no es por catalogar ni nada, es para que te des cuenta de por qué eres así de miedoso. Hasta en el miedo hay niveles. Y si aprendes a reconocer de dónde vienen tus miedos, vas a tener las agallas de enfrentarlos cara a cara. Les presento a los 4 tipos de miedosos. El primerísimo es al que le contaron todo lo malo que le puede pasar si se atreve. ¿A quién le ha dicho, no, es que si tú alcanzas ese rango en la empresa en la que estás, es que si logras tal cantidad de ingresos, te van a robar, te van a asaltar, si tienes un casonón y un carrazo? ¿A quién le han platicado? Ok, ahí entra el primer tipo de miedoso, que podemos ser miedosos combinados. El otro es el que ya lo intentó, pero no quiere que le vuelva a pasar lo mismo. Sí, no, hombre, yo ya salí con un montón de clientes y todos me dijeron que no, mejor ya para qué salgo, ¿no? Ok, el que no tiene antecedente alguno, pero le abre paso al miedo antes que intentarlo. Y el que sabe lo que es el miedo, pero se sabe fuerte y se atreve a hacer las cosas con todo y miedo. Por eso puse el Chapulín Colorado. ¿Era un miedoso de primera el Chapulín Colorado? Sí, ¿no? Sí me atrevo. Pero al final de cuentas sí se terminaba atreviendo, porque lo empujaban o porque él sabía que con sus pasillas de chiquitolina y el chipote chillón iba a poder enfrentar a todos los malandros, pero lo hacía. Arriba están los miedosos con sustento, porque le dijeron y porque ya lo vivió, por eso tienen sustento. Estos no tienen sustento, por eso se termina atreviendo, dice, pues mis miedos ni tienen sustentos, por eso me atrevo, y no tiene sustento y no se atreve. Aquí están los miedosos que se dejan influir por otros. Por la educación, por lo que escucha de los demás. Acá están los que tienen las agallas de intentarlo. A lo mejor alguna vez lo intentó, aunque no le saliera y aunque ahora ya no se atreva. Y lo sigue intentando aunque tenga mucho miedo. Abajo están los que han aprendido a naturalizar el miedo, que aunque es algo que todos sentimos, no hay que naturalizarlo. Porque entonces aprendo a convivir con él, pero diciendo, pues sí está bien, ahí de todas maneras está, ¿no? Entonces hay que le siga. Y el de arriba apoya su miedo en un hecho. Naturalizó el miedo, pero soy miedoso y así me voy a morir. Y naturalizó el miedo a decir, pues de todas maneras siempre siento miedo, entonces igual lo voy a hacer. ¿Ok? Estos son guiados por el placer de seguir en donde están. Y estos son guiados por el dolor que les causa estar en donde están y por eso se atreven. El primero, que es el que le contaron, suele darle mucha importancia a lo que dicen los demás, es complaciente y antepone los deseos y opiniones de otros antes que importarse por sí mismo. De este lado tenemos a el que lo intentó una o varias veces y le fue como en feria y cree que le va a seguir yendo así, por eso ya no lo intenta. A o bien, una u otra, le fue muy bien, pero tiene la creencia de que si lo sigue intentando, como no siempre te va bien en la vida, va a llegar el momento en el que se arriesga a perder y por eso ya no lo intenta. Hay gente que es súper buena en las inversiones y ¿por qué no sigue invirtiendo en lo que sabe que le reditúa? Porque tiene miedo a perder. ¿O por qué no pone un negocio si es súper bueno en los negocios, aunque siempre le ha ido bien? Porque tiene miedo a perder. Y acá abajo tenemos al niño interior. Desde pequeños eran temerosos y asustadizos, tienden a apartarse de los demás sin motivo alguno y la mayoría de las veces tienen madres inseguras y sobreprotectoras. Y estos hay un montón, el problema es que ahí están y hasta que no son conscientes de que ese miedo que naturalizaron porque su mamá era miedosa, la abuela era miedosa, el papá era miedoso y todos eran miedosos, le está obstruyendo en lograr lo que quiere. Ok, ahora el chapulín colorado, los chapulines colorados
Tienen mucho miedo ante una situación determinada, ya sea porque se lo inculcaron, o porque sí le ocurrió algo, o porque sí tiene fundamento, o lo que sea, de la forma que sea, pero se atreve a desafiar a todo y a todos, y aunque le tengan envidia en muchas ocasiones, porque desafía las opiniones de las personas, y el qué dirán, y las reglas establecidas, lo admiran. Aunque caiga gordo, lo admiran porque se atreve. Ponle un nombre a tus miedos. Esta es otra de las herramientas. El primero es conócelos, el segundo es ponles un nombre. Porque si yo le pongo un nombre a alguien, ¿tengo más confianza? Digo, si por ejemplo alguien me dijo su nombre, ¿yo cómo me acerco a esa persona que ya sé su nombre? Con más confianza, más apertura, ¿cierto? Pero la manera de unírtele al enemigo, que son tus miedos, es ponerle un nombre. Y aquí traigo a mi amigo Pepe. Está mucho más grande que yo, mucho más gordo que yo, es rojo, pero he aprendido a abrazar a mis miedos y decir, yo sé de dónde vienen estos miedos, pero no voy a permitirles que me pidan hacer nada, ¿ok? Por eso tiene los ojos cerrados, confiada, pero un ojo en la cabeza de tener la mente siempre alerta para que los miedos no me impidan hacer nada, ¿ok? Entonces se llama Pepe y ya siempre por ahí hablo con Pepe y le digo, oye Pepe, pues te estás pasando de lanza, como que desaparécete un poquito, ¿no? ¿O qué es lo que me quieres decir? Y le pregunto, ¿qué es lo que me quieres decir, Pepe? ¿En que trabaje en qué? ¿No? Para trabajar en eso y pues no seguirme autosaboteando a mí misma. Y entonces ponle un nombre a tus miedos y puedes hacer un dibujito con el que personifiques a tus miedos. Dibuja tus miedos, el punto número 3. Porque cuando dibujas y vuelves a ese estadio cuando eras niño, que los niños, ¿por qué dibujan lo que piensan? Porque de esa manera plasman sus pensamientos. Es una manera clara de plasmarlos. Entonces, cuando vamos creciendo que nos dicen no eres bueno, y por ahí está el libro del Principito, que no eres un buen dibujante, dejamos de dibujar. Pero dibujar es súper. Cuando yo como psicoterapeuta atiendo a un niño, el niño lo ponemos a dibujar. Es una manera de saber qué es lo que trae. Si lo hacen los niños, ¿por qué no hacerlo como adultos si nos da tanta información? ¿No? Aquí yo, por ejemplo, personifiqué ojos cerrados, pero mente abierta, y abrazarlos para entender de dónde vienen, ¿no? Lugar donde habitan los monólogos, este es un dibujito, que Amalia Andrade era una miedosa de primera y por eso desarrolló tantísimas ansiedades combinadas en trastornos, y hizo este libro para sanar. Por eso se los recomiendo mucho. Lugar donde habitan los monólogos en la mente, aquí bla bla, si puedes, no puedes, y el lugar donde sucede la sanación, que es el sentirlo. Te voy a recomendar una película que se llama Somnia, antes de despertar, está en YouTube, y te va a enseñar de qué manera un niño desarrolló un miedo cuando era más niño. Y de qué manera abrazando tus miedos puedes sanar todo. Busca 3 piedras que sean de río, porque son las que son lisitas. Dibuja cómo personificarías a cada miedo que te ha impedido lograr esos 3 objetivos. Dibújalos y luego en la parte reversa pon el objetivo. Por ejemplo, ¿cómo personificaría el miedo a tener amigos? Lo dibujo y en la parte de atrás pongo hacer nuevos amigos durante los próximos 3 meses, por ejemplo. Y entonces, las piedras pesan, amigos, las piedras pesan. Y de esa misma manera pesan los miedos. Entonces, ¿por qué cargar piedras siempre en el bolsillo para que me recuerden mis objetivos? Para recordar esos miedos que me están impidiendo lograrlos. Y en el momento en el que yo los logro, hago un ritual y voy y regreso estas piedras al río o hago lo que quiera con ellas, me deshago de ellas, dando gracias por haberlos logrado, por haber superado esos miedos. Y como los seres humanos somos seres de rituales, este ritual te va a ayudar mucho. Solo hazlo, es otra. Si te haces ese salto al vacío, te vas a dar cuenta que los miedos no son reales. Que los miedos son aprendidos, o que ese miedo lo traes de cuando eras niño, o que ese miedo te ha estado impidiendo que logres cosas desde hace mucho tiempo, pero que ha llegado el momento de hacerlo, de solo hacerlo. Suena fácil, pero si por algo se te traba por ahí a la hora de salir a enfrentar ese miedo, no lo puedes enfrentar, invítale un cafecito. Y aquí me encanta esta imagen que dice, hay que aprender a convivir con los problemas. Aquí le cambio problemas por miedos. Y aquí dice, ¿quieres un tecito? Así siendo muy amable con los miedos, lo invito a tomar un tecito, un cafecito, lo que a mí me guste. El 7 es, aprende a pedir ayuda. No siempre puedes solo.
No eres el más chingón en todo. A veces, ¿por qué tengo miedo de hacerlo? Pues porque estoy solo, porque no he pedido ayuda, ¿sí o no? Si estoy al lado de un chingón, ¿voy a tener miedo? No, ese chingón te va a impulsar. Ese sí se atreve, ese ya superó un montón de miedos y te va a jalar y te va a arrastrar hasta que lo hagas. ¿Ok? Entonces, rodéate de chingones, de personas que ya superaron los miedos que tú tenías y que te van a enseñar cómo tú puedes superar esos miedos. Entonces, en una hoja en blanco, para hacer el ejercicio de dibujar, vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer de cuenta que le invitas un café o un té, o la actividad que más te guste hacer, lo que tú quieras hacer, a dar un paseo, a hacer algo. Y yo recomiendo esto del té al café, o la actividad que más te guste hacer con tus miedos, ¿ok? Vas a activar tu versión más chismosa, como cuando estás con la comadre ahí echando chisme de lo que ha pasado últimamente, y le vas a sacar mucha información, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? Vas a dibujar preferentemente, porque ya te hablé de la importancia de dibujar porque te da mucha información, o escribir, o si puedes, ambas, que yo recomiendo dibujar muchísimo. Y vas a tratar de ubicar, basado en la información obtenida que te den tus miedos, la categoría en la que están los miedos, ¿no? Este miedo, ¿qué es? ¿De dónde proviene? ¿De dónde lo aprendí? Y el miedo es sumamente egocéntrico y catastrófico. Te dice que va a pasar algo súper malo. Egocéntrico, catastrófico y exagerado. Como te exageran las cosas, por eso crees que es más grande de lo que es. Así que trata de no hacerle mucho caso, pero date a la tarea de escucharlo muy bien. Escucha súper activa. No le lleves la contraria, porque son muy egocéntricos, el miedo es muy egocéntrico. No le lleves la contraria, más bien hazle creer que está en lo cierto, así de, sí, tienes razón. Pero siendo consciente de que no es así. No es cierto que no soy capaz. No es cierto que me van a abandonar. No es cierto que no me van a amar. Y aquí le digo, ¿cuánta razón? Porque es egocéntrico, entonces hay que darle la razón, ¿no? Y le pregunto, aquí arriba, que no se ve, ¿por qué estás aquí? ¿Qué me quieres decir? Entonces aquí lo interesante es que me dijo en ese momento que lo hice. Pues verás, precisamente me llama la atención que me lo preguntes, porque rara vez te das a la tarea de hablar con tus miedos, ¿sí o no? Me he hecho tan grande, por eso está enorme, ni hasta la silla iba a quebrar casi, aunque fuera de dibujo. Me he hecho tan grande porque no me habías escuchado. Mientras menos me escuchas, más crezco, y mientras más me ignoras, más terrible me vuelvo. Si sigues sin escucharme, podría arruinar tu futuro. Aquí está algo muy interesante. Aunque esta no es mi intención. Yo solo quiero que me mires para que puedas entender y sanar tu pasado. Para eso están los miedos, para que podamos entender y sanar nuestro pasado. Pero nosotros le damos tanto poder y los ignoramos tanto sin escucharlos, que no les damos la oportunidad de que nos cuenten qué es lo que tenemos que sanar de nuestro pasado, por qué están ahí. Dándoles tanto poder que ahora yo me paralizo de hacer las cosas. Entonces, ¿cómo impactaría en tu autoimagen, en la manera en la que te ves a ti mismo, que enfrentes tus miedos? ¿Cómo impactaría que enfrentes tus miedos? Haz una visualización, va a ser una tarea, haz una visualización de ti mismo enfrentando tus miedos. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? ¿Y cómo va a impactar en tus finanzas, en tus resultados, en tu futuro y en tu manera de verte a ti mismo que enfrentes tu miedo? Adiós miedos, quiero que todos le digan adiós a sus miedos. Adiós, quiero escucharlos. Adiós miedos, ok. Hasta aquí el día de hoy operó tu miedo que escribiste por ahí. Hasta el día de hoy, haz esa visualización, haz tu dibujo y haz el diagrama de cómo opera el miedo. Recomendaciones finales. Aquí este dibujo me encantó. El caos mentalmente, las mareas aquí, y la calma. La calma implica ese faro da luz, es claridad. Claridad es poder. Entonces, conoce tus miedos, conócete a ti mismo, conoce de dónde vienen y vas a poder sanarlos y enfrentarlos y va a llegar esa calma. Recomendaciones, la película que te dije, Somnia, el libro de cosas en las que piensa la gente cuando se muerde las uñas, y 2 videos que están en YouTube y los puedes encontrar así. Cómo opera el estrés, que básicamente cambiamos estrés por miedo y es exactamente lo mismo, de Walt Disney. Son dibujitos en el cual está el hombre moderno en la ciudad y en su mente está el hombre de las cavernas apretando el botón de miedo, de caos, pánico. Corres peligro, aunque no sean miedos reales.
y el video de zona de confort versus zona mágica, que lo explica el autor en 7 minutos a través de dibujitos. ¿Qué va a pasar si tú pasas de la zona de confort a la zona mágica? ¿Ok? ¿Y por qué has permanecido en esa zona de confort? Eso te va a dar mucha más luz. Y pues hasta aquí el tema del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y espero que de verdad le lleguen a mi